podemos reconocerlos. Sabemos cuando un texto antiguo intenta transmitir una parábola, una alegoría o una enseñanza simbólica, pero el relato del diluvio está redactado de otra manera. Incluso en el hebreo original, la diferencia entre poesía, metáfora y narración histórica resulta bastante clara, y eso significa que para quienes lo escribieron, aquello no era presentado como una simple fábula. Ahora mismo, sobre una cresta helada del este de Turquía, Andrew Jones observa una pantalla de radar que le está mostrando algo que no debería existir dentro de una montaña: líneas completamente rectas, ángulos casi perfectos, 3 niveles colocados uno encima del otro, enterrados bajo una superficie que, en teoría, tendría que estar formada únicamente por roca, barro endurecido y restos volcánicos. Pero eso no es lo que más le inquieta. Si las imágenes mostrasen una masa irregular, una acumulación caótica de piedras o una deformación producida por un antiguo deslizamiento, nadie estaría hablando de esto. Sería una curiosidad geológica más. El verdadero problema está en la tierra que cubre la formación. Ese suelo no se comporta como la tierra de los alrededores. Su composición está cambiando. La vegetación crece de manera diferente. La materia orgánica parece concentrarse justo dentro de los límites de la extraña silueta. Es como si algo gigantesco, algo que alguna vez estuvo vivo, llevara miles de años descomponiéndose bajo la montaña. Andrew Jones ya sabe qué recuerda aquella forma. Todos los que la han visto desde el aire lo saben. Pero durante mucho tiempo nadie se atrevió a pronunciarlo con demasiada seguridad. Quédate hasta el final, porque lo que esta montaña podría estar revelando no es lo que los exploradores esperaban encontrar. Y antes de continuar, suscríbete ahora, porque si algún día extraen una muestra del interior y los laboratorios confirman qué hay ahí abajo, este será uno de esos descubrimientos que no querrás conocer semanas después, cuando todo haya sido filtrado, suavizado y convertido en una simple nota de prensa. La primera sorpresa es también la más sencilla. Durante generaciones, probablemente estuvieron buscando en la montaña equivocada. Decenas de expediciones se dirigieron hacia el monte Ararat. Subieron cargando cámaras, cuerdas, crampones y equipos de exploración. Regresaron con congelaciones, fotografías de hielo y relatos de tormentas, pero sin ninguna prueba concluyente. Una expedición después de otra, una nueva promesa, una nueva decepción. El Ararat consumió reputaciones, fortunas y años enteros de investigación, pero jamás entregó la respuesta que tantos creían que escondía. Sin embargo, unos 29 kilómetros al sur, cerca de la región volcánica de Tendurek, existe una montaña más pequeña, más áspera y mucho menos famosa. En una de sus laderas aparece una formación alargada que parece apuntar directamente cuesta arriba. Según quienes la investigan, esa orientación es importante. El extremo más estrecho se encuentra en la parte superior de la pendiente, como si una enorme embarcación hubiera sido empujada por el agua hasta quedar detenida con la proa mirando hacia la montaña. Los geólogos escépticos sostienen que se trata de una formación natural creada por barro endurecido, presión tectónica y erosión. Los investigadores del lugar sospechan otra cosa. Para comprender por qué, primero hay que imaginar el paisaje: rocas fracturadas, suelo volcánico, vientos que golpean la ladera casi sin descanso, y, más abajo, varios pueblos cuyos habitantes llevan generaciones viviendo bajo la sombra de esa extraña figura. Ellos tienen un nombre para la formación: la llaman el barco. No porque un arqueólogo extranjero llegara y les dijera qué debían ver, no porque alguien les mostrara un documental o una interpretación de la Biblia. La llaman así porque, desde el valle, cuando la luz cae en el ángulo correcto, eso es exactamente lo que parece. Desde el suelo resulta fácil convencerse de que no hay nada extraordinario allí, solo una elevación más, otra línea de piedras rotas en una región llena de montañas, barrancos y cicatrices volcánicas. Pero desde el aire la perspectiva cambia por completo. La figura se vuelve larga, estrecha y sorprendentemente simétrica. Sus dos extremos se afinan, los laterales parecen seguir una curvatura regular. La forma se extiende sobre la ladera como el contorno de un casco gigantesco petrificado dentro del terreno. Y una vez que la ves desde arriba, resulta difícil dejar de verla. El mundo exterior conoció con claridad esta silueta en 1959, cuando el capitán turco Ilan Durupunar participaba en una misión aérea de reconocimiento vinculada a la OTAN. Al revisar las imágenes tomadas desde el avión, apareció una forma que no encajaba con el paisaje circundante. Los analistas observaron el contorno, después lo ampliaron, y entonces comenzó la pregunta que nunca desapareció por completo. ¿Qué ocurriría si aquello hubiera permanecido a la vista durante siglos, mientras todo el mundo concentraba su atención en el monte equivocado? Entonces alguien midió la formación. Su longitud es de aproximadamente 157 metros, cerca de 515 pies desde un extremo hasta el otro. El libro del Génesis
Génesis afirma que Noé recibió la instrucción de construir el arca con una longitud de 300 codos. El problema es que el codo no tuvo una única medida universal. Dependiendo del estándar antiguo utilizado, 300 codos podrían equivaler aproximadamente a entre 450 y 515 pies. La formación no solo entra dentro de ese intervalo, coincide exactamente con su límite superior. Eso, por sí solo, no demuestra nada. Una montaña no se convierte en un barco únicamente porque tenga una longitud sugerente, pero fue suficiente para que las autoridades turcas enviaran una investigación oficial en 1960. El equipo examinó el lugar, realizó mediciones y regresó con observaciones que en aquel momento nadie supo interpretar con claridad. El informe fue archivado, los investigadores se marcharon y durante casi 5 décadas, la montaña mantuvo enterrado todo lo que pudiera existir dentro de ella, hasta que apareció una tecnología capaz de mirar bajo la superficie sin destruirla. El radar de penetración terrestre no funciona como una cámara normal, no fotografía objetos directamente, envía impulsos electromagnéticos hacia el suelo y registra la forma en que esas señales rebotan al atravesar materiales de distinta densidad. Cada cambio produce un eco diferente: roca, tierra, cavidades, metales, capas compactadas. Es como cortar virtualmente el terreno en láminas muy finas y observar cada sección por separado. Cuando suficientes secciones se combinan, los investigadores pueden reconstruir una imagen tridimensional de lo que se encuentra bajo sus pies sin utilizar una pala. En 2019, Andrew Jones y el equipo conocido como Noah's Ark Scans comenzaron a transportar este equipo hasta la ladera, trabajando junto a especialistas turcos y estadounidenses. Pero no se limitaron al radar. También utilizaron tomografía de resistividad eléctrica, una técnica que mide cómo circula la electricidad a través del subsuelo. Diferentes materiales conducen la corriente de manera diferente, por lo que esta tecnología permite detectar espacios, cambios de densidad y estructuras enterradas. Después añadieron un mapeo detallado de toda la superficie, y según el equipo, la montaña no respondió como una simple acumulación de barro y piedras. Respondió como si ocultara un plano. Aparecieron líneas paralelas que se extendían a lo largo de la formación, formas angulares situadas aproximadamente a 7 metros bajo la superficie, una zona central recta de unos 4 metros de anchura que parecía recorrer la estructura de un extremo al otro, y a ambos lados, posibles espacios secundarios que parecían ramificarse desde ese corredor principal. Pero después surgió algo todavía más difícil de ignorar: 3 niveles diferenciados, colocados uno sobre otro, 3 posibles cubiertas internas, y ese detalle importa porque el Génesis no describe el arca como una caja hueca y vacía, la describe como una embarcación dividida en compartimentos, con una cubierta inferior, una intermedia y una superior. El equipo no esperaba encontrar una coincidencia tan concreta cuando encendió los instrumentos. Sin embargo, lo que más inquietaba a quienes analizaban los resultados no era una única línea, un solo ángulo o una anomalía aislada. Era la repetición. Una formación natural puede producir una reflexión extraña, puede crear una grieta recta durante unos metros, puede generar señales confusas debido a minerales, humedad o capas de sedimentos. Pero aquí, según los investigadores, las líneas conservaban su separación. El corredor central parecía mantenerse recto. Las formas angulares surgían a profundidades similares en ambos lados, y algunas de ellas parecían reflejarse unas frente a otras, como si fueran partes opuestas de una estructura diseñada con un propósito. La erosión no necesita simetría, pero aquello que parece encontrarse bajo la montaña da la impresión de haber dependido de ella. Pero ahora llega la parte que debemos mantener completamente clara, porque una historia deja de ser investigación en el momento en que elimina todo lo que no encaja con la conclusión deseada. Nada de esto constituye todavía una prueba definitiva. Los resultados anunciados por el equipo no han sido publicados de forma completa en una revista científica sometida a revisión por pares. No existe hasta ahora un estudio independiente que haya confirmado que esas líneas representan paredes, que las anomalías angulares son habitaciones o que los 3 niveles detectados corresponden realmente a cubiertas construidas por seres humanos. La posición dominante entre los geólogos sigue siendo muy distinta. La mayoría considera que la formación es una estructura natural compuesta por barro endurecido, capas sedimentarias y roca deformada por procesos geológicos. Según esta explicación, la erosión habría ido retirando los materiales más blandos y dejando visible una silueta que, por casualidad, recuerda al casco de una embarcación. También advierten que el radar puede producir imágenes engañosas. Una veta mineral puede devolver una señal intensa. Una capa de sedimento inclinada puede parecer una pared. Una grieta rellena de agua puede crear la apariencia de un espacio vacío. La combinación de diferentes materiales puede generar ángulos que
parecen artificiales cuando se reconstruyen en una pantalla. Por eso, lo que aparece bajo la ladera podría tener explicaciones completamente ordinarias. Eso es importante. No estamos ante una conclusión aceptada, estamos ante una colección de datos interpretados por un equipo que cree que el lugar merece una investigación mucho más profunda. Y al otro lado se encuentra una comunidad científica que, en general, considera que la cuestión fue resuelta hace décadas y que no existe una razón suficiente para regresar. Mantén ambas ideas en tu mente al mismo tiempo. Los investigadores del lugar aseguran haber encontrado patrones extraños. Los expertos más escépticos sostienen que esos patrones pueden ser naturales. El espacio entre esas dos posiciones es exactamente donde vive este misterio. Y antes de avanzar, suscríbete y permanece atento, porque si algún día se extrae un núcleo desde el centro de la formación, ese pequeño cilindro de material podría hacer más por resolver este caso que todos los mapas, fotografías y expediciones realizadas hasta ahora. Pero para entender por qué tanta gente sigue mirando hacia esta montaña, debemos alejarnos de Turquía durante un momento, porque el relato del diluvio no pertenece únicamente a la tradición hebrea, tampoco es exclusivo del cristianismo, ni siquiera aparece solamente en Oriente Próximo. Historias sobre inundaciones devastadoras se encuentran en culturas distribuidas por casi todos los continentes habitados. En muchas de ellas, una gran masa de agua destruye el mundo conocido. Una persona recibe una advertencia, se construye una embarcación o refugio, un pequeño grupo sobrevive. Después, cuando las aguas descienden, la vida comienza de nuevo. Los nombres cambian, los dioses cambian, la forma del barco cambia, pero el núcleo de la historia permanece de manera sorprendente. En la antigua Mesopotamia se contaba la historia de Utnapishtim, un hombre advertido de una inundación enviada por los dioses. Se le ordenó construir una enorme embarcación, introducir en ella a su familia y preservar diferentes formas de vida. Ese relato quedó grabado en tablillas de arcilla muchos siglos antes de que los textos bíblicos alcanzaran su forma actual. También existe una tablilla conservada por el Museo Británico que describe una gran embarcación circular construida con juncos y recubierta de betún. Las instrucciones eran tan detalladas que investigadores modernos intentaron fabricar una versión experimental basándose en ellas, y la embarcación flotó. Eso no demuestra que existiera un diluvio universal, pero revela algo importante: las antiguas historias no siempre eran simples cuentos improvisados alrededor del fuego. Algunas conservaban medidas, materiales y técnicas de construcción reales. En la tradición hindú aparece Manu, advertido por un pez divino de que una inundación estaba a punto de destruirlo todo. Manu construye una nave y sobrevive. En la mitología griega, Deucalión y Pirra escapan de una inundación enviada para acabar con la humanidad. En diferentes pueblos de América, Oceanía, Asia y Australia, también existen relatos sobre aguas que cubrieron la tierra, supervivientes protegidos en una embarcación y un nuevo comienzo después de la catástrofe. Ahora bien, no todas esas historias son idénticas. Algunas describen inundaciones locales, otras hablan de lluvias interminables. En ciertos relatos, el agua llega desde el mar, en otros surge de ríos, lagos o del interior de la tierra. No podemos colocar cientos de tradiciones distintas unas junto a otras y afirmar automáticamente que todas recuerdan el mismo acontecimiento. Las comunidades humanas se establecieron con frecuencia junto a ríos y costas. Las inundaciones eran capaces de destruir ciudades enteras, arrasar cosechas y borrar generaciones completas en una sola noche. Es razonable pensar que distintas culturas desarrollaran relatos similares después de experimentar desastres parecidos. Pero incluso aceptando esa explicación, la cantidad y persistencia de estas historias resulta difícil de ignorar. ¿Por qué la imagen de una humanidad casi destruida por el agua aparece una y otra vez? ¿Por qué tantas versiones incluyen a un superviviente advertido? ¿Por qué se repite la idea de preservar animales, semillas o conocimiento para reconstruir el mundo? Tal vez se trate de un patrón narrativo universal. Tal vez sean recuerdos deformados de diferentes inundaciones regionales. O tal vez, en algún momento remoto, ocurrió una catástrofe suficientemente grande como para dejar una cicatriz en la memoria colectiva de pueblos que después se separaron. Si algo así sucedió, el relato no sería la única huella. También tendría que existir una señal física, una marca en la tierra. Y en la ladera cercana a Tendurek, la tierra es precisamente lo que más desconcierta a los investigadores. Olvida durante un momento las imágenes aéreas, olvida la longitud de la formación, olvida incluso las líneas del radar. La parte más extraña podría estar en un puñado de suelo. Imagina a un especialista arrodillado en la pendiente, colocando dos grupos de muestras frente a él. El primer grupo procede del interior del contorno con forma de barco. El segundo fue recogido apenas unos metros más allá, fuera de la formación. Misma montaña, misma altitud, mismo clima, mismo tipo de roca volcánica.
orgánica. En condiciones normales, ambos grupos deberían presentar composiciones muy parecidas, pero según los análisis divulgados por el equipo, no fue así. Las muestras extraídas del interior contenían aproximadamente el doble de materia orgánica que las tomadas en el terreno exterior. También aparecieron diferencias en los niveles de potasio y en la acidez del suelo. Eso significa que la Tierra dentro de la forma está evolucionando de una manera distinta a la Tierra que la rodea. Y la pregunta es sencilla: ¿por qué? La materia orgánica procede de restos de plantas, animales y otros organismos que se descomponen con el paso del tiempo. En una ladera volcánica pobre en vegetación, una concentración elevada resulta especialmente llamativa. Los investigadores creen que podría ser la señal química dejada por una enorme cantidad de madera enterrada, madera que, durante siglos o milenios, habría liberado carbono y otros compuestos mientras se degradaba lentamente bajo la superficie. No están diciendo que hayan encontrado tablas intactas, no están afirmando que exista un barco completo esperando ser descubierto. La hipótesis es que una estructura orgánica masiva pudo descomponerse allí, mezclándose poco a poco con los minerales del suelo y alterando todo lo que existe por encima. Y aparentemente esa diferencia no solo aparece en el laboratorio, también puede verse en la vegetación. La hierba que crece dentro del contorno presenta en ciertos momentos del año un tono diferente. Su ritmo de crecimiento no coincide exactamente con el de las zonas exteriores. Cuando llega el otoño, algunas áreas amarillean antes. El equipo interpreta estas variaciones como una posible señal de cavidades internas, espacios enterrados que modifican el drenaje, zonas donde el agua se acumula o desaparece con mayor rapidez, vacíos que obligan a las raíces a crecer de manera diferente. Piensa en lo que eso implicaría. Aquello que existe bajo la montaña no estaría solamente enterrado, estaría cambiando la química del suelo, el movimiento del agua y la vida que crece sobre su superficie. Pero una vez más, es necesario separar cuidadosamente lo que se ha observado de la interpretación que se hace de esos datos. Un suelo con mayor contenido orgánico no demuestra por sí solo que exista una embarcación enterrada. Los geólogos señalan que pueden existir múltiples causas naturales capaces de alterar la composición química de una zona concreta. Diferencias en la circulación del agua subterránea, antiguas acumulaciones vegetales, fracturas ocultas en la roca o procesos volcánicos podrían explicar, al menos en parte, algunas de las anomalías registradas. Esa posibilidad sigue sobre la mesa. Sin embargo, cuando los investigadores comparan todos los indicios al mismo tiempo, sienten que las piezas empiezan a formar una imagen difícil de ignorar. No hablan únicamente del radar, no hablan solamente del suelo, hablan de la combinación de todos esos elementos. Y precisamente cuando parece que la historia no puede volverse más extraña, aparece otro detalle. A pocos kilómetros de la formación existe un conjunto de enormes bloques de piedra distribuidos a lo largo del valle. No son pequeñas rocas desplazadas por una riada. Algunos de estos monolitos alcanzan varios metros de altura y pesan numerosas toneladas. Permanecen erguidos sobre el terreno, separados unos de otros, como si hubieran sido colocados deliberadamente. Lo más llamativo no es su tamaño, es un agujero perforado cerca de la parte superior de cada uno. No se trata de una abertura diminuta. En varios casos es lo suficientemente grande como para permitir el paso de una cuerda gruesa. Desde hace generaciones, la tradición local los conoce como las piedras del ancla. Según la leyenda, esas enormes piedras fueron arrastradas detrás del arca para darle estabilidad mientras las aguas del diluvio agitaban la embarcación. Escucharlo resulta fácil de descartar, hasta que uno se encuentra frente a ellas. Entonces aparece otra pregunta. Si no fueron utilizadas como anclas, ¿para qué servían? Los arqueólogos escépticos responden que probablemente formaban parte de antiguos monumentos ceremoniales o marcadores rituales cuyo significado original se perdió con el paso del tiempo. El relato del diluvio, según esta interpretación, habría sido añadido muchos siglos después. Los defensores de la hipótesis del arca piensan exactamente lo contrario. Para ellos, las piedras ya estaban allí cuando surgieron las primeras comunidades cristianas de la región. Las cruces grabadas sobre algunas de sus superficies serían una muestra de que generaciones posteriores identificaron aquellos monumentos con la historia bíblica y decidieron señalarlos. Lo cierto es que nadie sabe con absoluta seguridad quién las construyó, ni cómo fueron transportadas, ni por qué aparecen alineadas en dirección a la formación de la montaña. Y una vez más, el misterio continúa abierto. Mucho antes de que los modernos equipos de radar comenzaran a recorrer aquella ladera, hubo una persona que dedicó gran parte de su vida a convencer al mundo de que aquel lugar escondía algo extraordinario. Su nombre era Ron Wyatt. No era arqueólogo, no pertenecía a ninguna universidad, ni dirigía un instituto de investigación. Trabajaba como anestesista y fuera de su profesión, desarrolló una enorme pasión por la arqueología bíblica. En 1977
tarde, observó una fotografía aérea de la formación publicada en una revista. Mientras la mayoría de los lectores pasó la página sin darle demasiada importancia, Wyatt sintió que estaba viendo algo excepcional. A partir de ese momento regresó una y otra vez a la montaña. Durante más de 2 décadas caminó por la ladera, recogió muestras, fotografió afloramientos rocosos y buscó cualquier indicio que apoyara su teoría. Afirmó haber encontrado fragmentos de madera petrificada. También aseguró haber localizado restos metálicos que interpretó como antiguos elementos estructurales de la embarcación. Incluso presentó fotografías donde creía identificar costillas del casco sobresaliendo entre las rocas. Sus conferencias atrajeron a miles de personas. Sus libros circularon por numerosos países. Muchos creyentes comenzaron a llamarlo el arqueólogo de Dios. Pero la comunidad científica respondió con fuertes críticas, no solamente porque rechazara sus conclusiones sobre esta montaña, también porque Wyatt realizó otras afirmaciones extraordinarias que nunca pudieron demostrarse y que terminaron dañando seriamente su credibilidad. Cuando falleció, en 1999, seguía convencido de haber encontrado el Arca de Noé. Durante años, muchos pensaron que su historia desaparecería junto con él. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Décadas más tarde, comenzaron a llegar investigaciones realizadas con instrumentos mucho más sofisticados que los disponibles durante la época de Wyatt. Y aunque esos nuevos estudios no demostraban que él tuviera razón, tampoco eliminaban completamente algunas de sus observaciones. Las dimensiones generales seguían siendo prácticamente las mismas. La forma continuaba destacando desde el aire. Las exploraciones geofísicas parecían detectar patrones internos que él siempre aseguró que existían. Eso no convierte automáticamente sus conclusiones en correctas, pero sí hace que algunos investigadores vuelvan a formular la misma pregunta que Wyatt repitió durante tantos años. ¿Y si realmente hay algo bajo esa montaña? Entonces surge la cuestión más evidente de todas. Si la respuesta puede encontrarse enterrada allí, ¿por qué no excavar de una vez? La explicación resulta más complicada de lo que parece. En primer lugar, la formación se encuentra protegida. Una excavación agresiva podría destruir información arqueológica valiosa si finalmente resultara tratarse de un yacimiento importante. Además, abrir una enorme zanja sobre una ladera volcánica supone dificultades técnicas, costes elevados y riesgos geológicos nada despreciables. No sería la primera vez que alguien intenta obtener respuestas mediante perforaciones. En 1988 se realizaron varios sondeos sobre distintos puntos de la estructura. Las perforaciones no consiguieron aportar la evidencia definitiva que unos esperaban ni desmontar completamente la hipótesis defendida por otros. El resultado fue, nuevamente, incertidumbre. Y esa incertidumbre continúa hasta hoy. Los escáneres permiten observar formas, pueden detectar diferencias de densidad, pueden señalar posibles cavidades, pero no pueden responder las dos preguntas más importantes. ¿Qué es exactamente ese material? ¿Y qué edad tiene? Para resolverlas hace falta algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más decisivo: extraer una muestra directamente del interior, llevarla a un laboratorio independiente, analizar su composición y, si contiene restos orgánicos adecuados, realizar una datación científica. Ese pequeño cilindro de material podría cambiar completamente la conversación. Si los análisis demostraran que únicamente contiene roca natural correspondiente a procesos geológicos comunes, gran parte de esta historia perdería fuerza inmediatamente. Décadas de debates, expediciones y teorías quedarían reducidas a una curiosa coincidencia geológica. Pero existe la otra posibilidad: que aparezca material orgánico antiguo, que dicho material pueda fecharse, y que su antigüedad resulte compatible con el periodo histórico que diferentes tradiciones sitúan para el relato del diluvio. Eso tampoco demostraría automáticamente que el Arca de Noé haya sido encontrada. Aún harían falta muchas investigaciones adicionales, pero obligaría a toda la comunidad científica a mirar nuevamente hacia esa montaña con una atención completamente distinta. Y precisamente por eso, el futuro de este lugar depende mucho menos del radar que de un simple análisis de laboratorio, porque al final las interpretaciones pueden discutirse durante décadas. Los datos obtenidos directamente de una muestra física son mucho más difíciles de ignorar. Y existe otro detalle que resulta difícil pasar por alto. Cuanto más se escucha hablar a las personas que trabajan directamente en el lugar, más cuidadosas parecen escoger cada palabra. No suelen afirmar que hayan encontrado el Arca de Noé. Hablan de una formación inusual, de anomalías que merecen seguir investigándose, de datos que necesitan ser verificados mediante estudios independientes. Su lenguaje transmite prudencia, y probablemente tenga que ser así.